senda que Cristo ha trazado, voy rumbo a la patria que Él fue a preparar. Ya nada del mundo a mí me detiene, anhelan mis ojos su rostro mirar. Ya nada del mundo a mí me detiene, cuchillo o espada, tristeza o afán, de Cristo y su gracia no podrán separarme, anhelan mis ojos su rostro mirar. Airados azotan mi vida, con furia han golpeado ya todo mi ser. Y aunque temblando ante la furia del viento, la fuerza de Cristo no me deja caer. Ya nada del mundo a mí me detiene, cuchillo o espada, tristeza o afán, de Cristo y su gracia no podrán separarme, anhelan mis ojos su rostro mirar. A ellos no les aprovechó la palabra porque no la oyeron acompañada de fe. Hebreos 4:2. No la oyeron acompañada de fe, porque la palabra que viene de parte de Dios hay que creerla. Hay que acompañarla de la fe que tenemos que tener. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe fuera a perder el tiempo estar aquí metido. Definitivamente. Si aquí estamos porque creemos. Aquí estamos porque creemos en lo que no hemos visto ni en lo que vemos. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces el Dios Altísimo puede hablarme a mí, puede hablarle a usted y decirle, hay grandes bendiciones para su vida. Pero hay un precio de pagar. Y si la persona se aferra que hay grandes ministerios, grandes bendiciones, pero nunca busca a Dios, nunca paga el precio,
pues nunca se cumplirá eso. Sencillamente nunca se cumplirá. Alabado sea el Señor. A su nombre gloria. Recuerdo que en 1983, cuando el Señor me habló en un retiro que teníamos, que me llevaría a un país extraño, y me dijo: y la visión que te voy a dar no es solamente para ese país, sino para tus vecinos. Bueno, eso está dicho, pero yo tengo que actuar. Aparte de creer, tengo que hacer lo que el Señor dijo que tenía que hacer. Pero también debo meter la visión en otros lugares, en otros países vecinos. Y desde ese tiempo, desde el momento en que el Señor me permitió llegar a estas tierras, entramos en una visión sabiendo que no era solo para el territorio nacional. Y usted ve hasta dónde el Señor ha extendido su obra. ¿Cuánto se ha trabajado en México? Desde mucho tiempo. ¿Cuánto se ha trabajado en Belice, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador? Porque son lugares que el Señor habló claro. ¿Y hemos visto su obra? Sí, la hemos visto. Dios puede hablarle a usted de grandes cosas. Señorita, puede hablarle que le va a dar un gran hombre, que va a ser una bendición para su vida. Pero si usted no hace nada, si no ora por eso, si no paga el precio por eso, viene cualquier desubicado y se la lleva. Y después se da cuenta que ese no era. Porque tiene que buscar a Dios y seguir el lineamiento establecido por Dios para no fallar. Bendito sea el Señor para siempre. Depende entonces de la voluntad nuestra, del esfuerzo nuestro para buscar a Dios, para que la mano de Dios sea la que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Es la mano de Dios, definitivamente. Los profetas deben ser puestos a prueba y debemos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Dice el apóstol Pedro en la segunda epístola, después de Hebreos, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire cómo dice esta palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La forma más correcta, transparente, más poderosa que existe para que Dios me hable a mí es a través de su palabra. Razones, una muy grande, que la palabra no necesita filtros. Si alguien
Si Dios me va a hablar a través de alguien, ese es un filtro. Y ese filtro puede estar sucio. Y ese filtro puede modificar, alterar lo que Dios le está hablando. En la palabra no va a encontrar usted filtros. La palabra está revelada, filtrada, santificada, purificada, en horno de tierra 7 veces. La palabra es pura, limpia. No tiene ninguna coyuntura, ninguna curva para dudar de ella. ¿Por qué este hombre de Dios está hablando de esto? El verso anterior dice: nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y eso fue el monte de la transfiguración, que el Señor le dijo a Pedro, Juan y Jacobo: vamos para arriba, vamos al monte. Y se los llevó, y estando allá se transfiguró su rostro, y dice que su ropa brillaba como el sol, su rostro resplandecía como el sol y no lo podían ver. Él está diciendo: nosotros estábamos allá, fuimos testigos, vimos eso, pero por si al caso vimos mal, oímos mal, tenemos la palabra profética más segura. Porque alguien le puede hablar una profecía y usted escucharla mal. Escuchar cosas que no le dijeron. Puede equivocarse, pero la palabra escrita, revelada, no necesita filtros y ya no tiene equivocaciones. Lo que hay es que escudriñarla y acomodar línea sobre línea, un verso allí, otro aquí, buscando el texto, el contexto, hasta tener la enseñanza plena de la palabra que necesita nuestras almas y nuestro espíritu. Y él está hablando esto. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hasta que Cristo regrese. Pero todo lo que se trata de profecías hay que filtrarlas. Hay que discernirlas y hay que ver por qué no se cumplió o por qué se cumplió. Si era una profecía de juicio, porque esa es otra cosa que tienen los falsos profetas. Un falso profeta por cualquier cosa está maldiciendo. Le está declarando maldición. Inclusive, algunos no son profetas, pero copiaron la maldición de otros. Y algunos dicen: si no obedece, y si es una mujer, usted se va a volver lesbiana. Si no obedece, le va a caer esa maldición encima. Y si es hombre, si no obedece, se va a volver homosexual. Si no obedece, le va a caer un rayo encima. Le va a caer la maldición. Va a parar descarriado. Ninguno tiene facultad para estar sentenciando
ni maldiciendo a nadie. Es el Dios Altísimo el que compró mi alma con su sangre preciosa. Y hay que discernir y no dejarse llevar de esas presunciones para confundir la vida y para que muchos se confunden y paran descarriados porque dicen: no, yo ya no quiero perseverar porque a mí alguien me declaró una maldición y estoy bajo maldición. Mire, yo le aclaro esto en el nombre del Señor Jesucristo, que ninguna maldición podrá llegar a la vida de una persona que esté bajo la bendición de Dios. Ninguna maldición tocará su vida. Ninguna plaga tocará su morada. Si usted está bajo la bendición de Dios, no hay brujo, no hay hechicero, no hay diablo que lo toque, ni que lo maldiga, ni que lo intimida. Poder en la sangre de Cristo. Porque hay gente que asusta, le mete miedo a los demás. Y hay muchas congregaciones que obedecen porque el pastor que tienen, si no obedecen, los maldice. Él no tiene facultad para maldecir a nadie. A nadie. Y a nadie que esté bajo la bendición. El que está bajo una maldición, no hay que estarlo maldiciendo, ese ya tiene su maldición encima. Y nadie puede bendecir a alguien que está maldito. Son dos cosas muy claras, pero muy diferentes. El que está bajo la maldición, lo puede bendecir quien quiera. Y puede llegarle todos los días: yo lo bendigo. Bendigo su canasta de amasar. Bendigo las tortillas. Bendigo los frijoles. Bendigo su trabajo, pero eso no le llega a esa persona porque está bajo una maldición. El único que lo puede bendecir es el Señor. El único que lo puede maldecir es Él. Él. Los seres humanos no. No. No y no. Es que mi madre me maldijo y me dijo que me iba a volver un sapo. Pues nunca se volverá sapo si usted es una persona que sirve a Dios y tiene la bendición de Dios encima. Ni serpiente, ni caballo, ni vaca, ni nada de eso. No acepte esas maldiciones de nadie. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Tenemos esa palabra profética más segura y tenemos que cuidarnos porque abunda la profecía manipulada. Hay profecías que son manipuladas. Sí, hermano. Hay gente que le dice a otro: mire, vaya y le dice a través de una profecía esto y esto y esto y esto a fulano. Y va y le dice todo lo que el otro le pagó para que dijera. Manipulación. Manipulación. Busque el libro de Nehemías después del segundo libro de las Crónicas y encuentra usted allí un ejemplo muy claro acerca de esto. Después del segundo libro de las Crónicas está Esdras y después de Esdras está Nehemías, el capítulo 6, el versículo 12 al 14 y dice lo siguiente, hermano. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí,
Porque hay profecías contra usted y contra mí que no son de Dios. Mire, hablaba contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían que sobornado. Esa es la profecía manipulada, sobornada. Le pagan para que vaya y le dé un mensaje. ¿Sabe que hay falsos profetas, falsas profetizas que viven de eso? A cualquiera que ven le sueltan una profecía, pero es manipulada. Manipulada. Recientemente me enteré de un caso de una pareja. Ella estaba plenamente convencida en su rebeldía de asistir a un sitio, pero el hombre no. El hombre dijo, yo ahí no voy a asistir. Entonces prepararon la profecía. Prepararon el mensaje falso. Invítelo. Dígale que por lo menos venga una vez. Y llegó el hombre al culto y de una vez, como ya estaba el arreglo hecho, fue la falsa profeta y le dijo, siervo mío, te estaba esperando que vinieras para decirte que este es el lugar donde debes estar. Y si te vas de aquí, la maldición te va a alcanzar. De una vez quedó el hombre hecho un tonto. Dios no trabaja así, hermano. Dios no trabaja así. Dios no habla así. Profecías manipuladas por soborno o por manipulación sentimental o manipulación. Mire cuántos casos se han dado en congregaciones que viene un falso profeta de esos y llama a un hombre y le dice, le tengo la mujer que era mi voluntad que usted tuviera. La que tiene no es. Imagínese usted. El otro queda todo turbado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque Dios me está hablando que allí me tiene otra. Y como son demonios, porque para hacer eso hay que estar endemoniado. Esas personas que actúan así tienen demonios adentro. Y son los espíritus de engaño los que hablan. Y la persona queda impactada y dice, ¿y qué hay que hacer? No, pues dejar esa, divorciarse de esa y casarse con esta. Y tal vez la otra le soltó un buen billete. Porque no era capaz de convencerlo, pero a través de una profecía lo convenció. Pero a toda luz, a la luz de la palabra, se mira que es falso, que Dios no obra así, que Dios no trabaja así. Sigamos leyendo. Y entendí que Dios no lo había enviado, y eso es muy importante, que usted entienda a quién le está hablando, de quién, de parte de quién. Mire, hermano, si yo hubiera creído cada vez que salía por allá a visitar a lugares, a hacer campañas, no faltaba quien se acercara para lanzarme una gran profecía. Pero en muchos casos no hay ni necesidad ni de meditar nada. Simplemente
me está hablando el diablo, que el Señor lo reprenda. Simplemente lo que estoy oyendo no lo acepto. Porque hay gente, hermano, preparada por el diablo para engrandecerlo. Y para decirle, si se queda aquí, tendrás un gran ministerio. Por eso hay gente medio loca, que no saben ni dónde estar. Porque a través de profecías falsas los vuelven tontos, los entontecen, los cautivan y se les meten espíritus de engaño, de mentira. Oiga lo que dice: entendí que Dios no lo había enviado. Eso se llama discernimiento. Sino que hablaba a aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Verso 13. Porque fue sobornado para hacerme temer, así, y que pecase, le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Y luego dice, verso 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas cosas que hiciste también. Acuérdate de Noadías, profetiza, y de otros profetas que procuraron intimidarlo, infundirme miedo. ¿Se da cuenta? Hay gente que el enemigo los usa. No quiero decir que no hay profecía real y verdadera, pero lo primero que usted tiene que ver, quién la está hablando. Si es un lobo rapaz, una loba rapaz, hermano, creerle a una loba rapaz lo que está hablando es ser un ignorante totalmente de las Escrituras. Porque lo primero que hay que ver es qué tipo de persona, el testimonio que tiene. Sí, Señor, en lo que está, ¿qué está haciendo? ¿Cómo vive? No como vivió hace 20 años, no. ¿Cómo vive ahora? ¿Cómo vive? Y según su testimonio, ¿se cree o no se cree? Y este hombre está en oración, clamando a Dios y diciéndole, Señor, acuérdate, acuérdate de Sanballat, acuérdate de estas cosas, de Noadías, profetiza, y de los otros profetas, porque eso ha existido, hermano, que profetizaban para infundirme miedo, para decirme que me fuera, asustándolo con maldiciones. Si usted anda rectamente delante de Dios, no le crea a nadie que vaya a maldecirlo. A nadie le acepte eso. Ni siquiera en la mente. Tan pronto empiece usted a oír una cosa de esas, empiece a reprender en su mente. Señor, te reprenda, Satanás. No te recibo eso. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Mire, hermano, hay otro ejemplo importante que está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Glorificado sea Dios. Alabamos a Dios, hermano. Capítulo 22 del primer libro de los Reyes, versos 6 al 8. Entonces el rey de Israel reunió
a los profetas, escuche el número, 400 hombres a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos le dijeron: sube, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Note esto, note esto. Todos los 400 no eran 4. Era un coro de voces proféticas terrible, hermano, impresionante. 400 diciendo lo mismo. A cualquiera confunde. A cualquiera que no tenga el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, no. A ese no. Ese no se come una pastilla venenosa. ¿Sabe que allí estaba Josafat? Pero Josafat era un hombre temeroso de Dios. Y cuando escuchó eso, que todos los profetas le decían: sube, porque Jehová la entregó en tu mano, era mintiendo, era falso. ¿Sabe qué quería Dios con él? Llevarlo a la batalla para cortarlo, porque era un perverso. Pero sus profetas lo halagaban y lo empujaban y lo encumbraban como un gran siervo de Dios. Y era un gran criminal. Era un perverso. Ahí estaba Josafat. Estaba. Y el verso 7 dice: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Mire esto. Por el cual consultemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón. Note ese desfase, un desfase total. 1 contra 400. Y eso solamente está hablando de los profetas de Baal que servían a Acab. Faltan los de Acera que servían a Jezabel. Pero oiga esto: 1 verdadero contra 400 falsos. ¿Y qué le dice? Sí, hay aquí algún profeta de Jehová. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien. ¿Entiende usted algo? ¿Entiende usted algo aquí? Que el verdadero hombre de Dios nunca le va a hablar de cosas buenas al perverso, al malo. Nunca. Mire, hay gente que quieren que a un lobo rapaz se le diga siervo de Dios. No, señor, es lobo rapaz. Otros quieren que a un borracho se le diga borrachito. No, no es borrachito, borracho. Un drogaditito. ¿Qué es esos diminutivos tan raros? No es un drogaditito, es un drogadicto degenerado que si no se convierte a Cristo se va a perder. Pero ¿quién es el que habla así? El que tiene la verdad. No la vende ni la tuerce. Va a hablar la verdad. Sea quien sea y a quien sea. Le va a hablar la verdad. Ah, pero es que ¿cómo le voy yo a hablar
la verdad, se va a enojar si es mi hijo, mi hija, si es mi mamá. ¿Qué me importa? Así sea su papá, su hijo, su hermano, quien sea. Hay que hablarle de parte de Dios lo que Dios dice. ¿Qué decía este hombre? Yo lo aborrezco, yo no lo puedo ver, porque cada vez que me habla, me ofende. Cada vez que me habla, me ofende. Y hermano, de eso esté usted 100% seguro, que todo el que ande mal, cada vez que se predica esta palabra, lo golpea. Aunque el predicador no quiera, y aunque yo quiera darle las vueltas que quiera y las curvas que quiera, la palabra lo va a golpear, porque la palabra está en contra del pecado, de lo corrupto, de lo inmundo, de lo inmoral. Definitivamente, definitivamente. ¿Qué le dijo Josafat? Le dice: al rey de Israel, no hable así. El rey, no hable de esa manera, porque este otro sabía que era el único profeta de Dios que había en ese momento. No hable así. ¿Qué era lo que había hablado? No, yo no quiero, no lo quiero, lo aborrezco, lo odio. Porque si lo traen, me va a hablar mal. Y de hecho, porque el hombre de Dios no se deja comprar ni vender. No es una mercadería barata ni de paca. Alabado sea Dios. Aleluya. Nunca me profetiza bien. Imagínense ustedes. Pero los 400 sí le decían: sube, siervo de Dios. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Y dice la palabra que definitivamente Micaías le mandaron un oficial del gobierno para hablarle a él y para decirle: mire, todos los profetas aquí hablan muy bien de Acab, muy bien, sea la palabra suya igual que la de uno de ellos, y te vas a evitar de problemas. Eso es soborno. Eso es manipulación. Quisieron manipularlo, pero dice el verso 14, que lo puede leer conmigo. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El que tiene la verdad no necesita ni venderse, ni dejarse manipular de nadie. Nadie debe manipular a alguien que tenga la verdad. Y el que tiene la verdad no va a negociar con ninguno. Alabado sea el Señor. La palabra nos habla en el capítulo 18 de este mismo libro, Primero de Reyes. El verso 19 dice la escritura: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Oiga esto: los 450 profetas de Baal
eran los de Acab. Y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Está viendo usted eso? Eran 850 profetas. Hermano, eso es mucha gente. Los 450 comían de la mesa del rey. Y los otros 400 comían de la comida de Jezabel. ¿Usted sabe cuántas cocineras tenían que haber para cocinarle desayuno, almuerzo y cena a 850 falsos que vivían en el palacio? Y que uno solo se levantó de parte de Dios y fue sin vender el mensaje, sin dejarse coaccionar, sin dejarse manipular, hablar la verdad. Claro, le costó unos puñetazos por la cara, le costó la cárcel, lo pusieron en ayuno, le asignaron una comida, una receta de pan y agua. Pan y agua en la mañana, pan y agua en la tarde, pan y agua en la noche. ¿Qué hiciera usted con un francés de esos y un vaso de agua desayunando? Poco de levadura y una harina ahí medio cruda y tomársela. Pero esa fue la disciplina que le pusieron a aquel hombre por no haber torcido la verdad. Bendito sea Dios. A Dios sea la gloria. Y el verso 20 dice: entonces Acab convocó todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Allí los reunió. Y no tenemos el tiempo para escudriñar todas estas cosas, pero usted sabe que allí se retó a los verdaderos de Dios, y en medio de los 850, uno solo también, que era Elías, sacó la cara por el Señor. Y él mismo dice: aún han quedado, el Señor le dice a Elías, han quedado 7,000 rodillas que no han doblado, no se han doblado ante Baal. Y por eso es que en Romanos 11:5 el contexto dice: aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A Dios sea la gloria por siempre. Ha quedado un remanente escogido por gracia. ¡Qué bueno es Dios! ¿Cuántos alabamos al Señor? A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria. Ya voy terminando. ¿Me dan esos minutitos que faltan? ¿O tienen mucha hambre? ¿Cuánto me dan esos minutitos? Busque lo que está escrito en Lamentaciones, capítulo 2, verso 14. Mire cómo dice la palabra. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te profetizaron vanas profecías y extravíos. Oiga esto. Los profetas falsos ven, estoy leyendo el capítulo 2, verso 14 del libro de Lamentaciones. Los profetas falsos veían locura y vanidad y les predicaban, les predecían, les hablaban vanidades, locuras, pero no descubrieron el pecado, y esa es la clave.
Cuando no se predica la verdad, el pecado no es descubierto. Por eso las congregaciones donde tienen un ministro de culto flojo, cobarde, el pecado está ahí y nadie lo descubre. La mundanalidad está ahí y nadie la descubre. Nadie descubre el robo, nadie descubre el adulterio, nadie descubre la fornicación, nadie descubre las divisiones, los pleitos, los celos, las contiendas, nadie los descubre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay falsedad en la predicación. Donde no se aplica el mensaje contra el pecador, el pecado no es descubierto. Ahí está el mentiroso, tranquilo. Ahí está el ladrón, tranquilo. Ahí está el perezoso, tranquilo. Ahí está el desobediente, tranquilo. Ahí está hasta el borracho, tranquilo. Sale del culto y se mete en su borrachera, pero está tranquilo porque allí no se habla de borrachos. Note lo que dice. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Y cuando no se descubre el pecado y se combate el pecado, la gente cae en la cautividad, es decir, en la esclavitud. Porque no hubo quien le descubriera eso. Quien le hiciera ver que esa amistad que tiene, que ese compañero de fórmula para arriba y para abajo, no le conviene. Eso lo descubre cuando se enseña la palabra. Se descubre el pecado. Se confronta al pecado y al pecador. Bendito sea Dios para siempre. Deuteronomio capítulo 13. Bueno, vamos a dejar ese ahí. Mejor busque Primera de Corintios capítulo 14 y les doy una explicación importante de esto. Primera de Corintios 14. Alabado sea el Señor. El versículo 3 dice, esto es para el tiempo que vivimos. Pero el que profetiza habla a los hombres. Note cuál es el propósito de la profecía. Habla a los hombres para edificación. Segundo, exhortación. Tercero, consolación. Note este detalle. Aquí no dice que habla a los hombres para maldición. Si usted oye a alguien que le decretó una maldición a través de una profecía, ese es un profeta falso. Y así no sea profeta. Puede ser un pastor falso, evangelista falso, maestro falso, declarándole y decretándole maldiciones a la gente que no tienen facultad para hacerlo. ¿En qué basan eso? Y si es una profetisa, un profeta que está profetizando maldiciones, no es de Dios. La profecía tiene que edificar. La persona que escuchó el mensaje quedó edificado, no confundido y desbaratado. Hay gente que después de hablarle un mensaje, como ese hombre que recibió ese mensaje, si te vas de aquí, la maldición te va a alcanzar donde se meta. Entonces ahora tienen un conflicto porque él no quiere estar allí, pero le profetizaron que tenía que estar ahí, si no había una maldición que le iba a alcanzar. La profecía es para edificar, no para destruir ni desbaratar a nadie. Segundo, la profecía es para exhortar. Exhortar es llamar al arrepentimiento de la persona.
Exhortar es llamarlo a que ore, a que busque a Dios. Exhortar es llamarlo a que consagre la vida. Exhortar es llamarlo a que no le ceda al diablo el terreno que tiene. Y tercero, consolar. Dios puede traer una profecía a alguien sin saber nada, nadie, y traerle una profecía de consolación y hablarle el Señor cosas que nadie sabe sino solo Él, y consolarlo y alentarlo, no destruirlo ni desbaratarlo. A Dios sea la gloria. Por eso es que hay que escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. En ellas tenemos la vida eterna. Y ahí mismo, el capítulo 14, verso 29 y verso 33. El verso 29 dice la palabra: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Está oyendo? Si alguien se levanta públicamente a dar una profecía, 14:29 estoy leyendo. Si alguien se levanta a dar una profecía pública, usted debe poner sus oídos y debe escuchar y debe discernir en el espíritu si eso que está diciendo está acorde con la Biblia. Si no está acorde con la palabra, no es de Dios. Descártelo. Alabado sea el Señor. Porque puede el diablo venir a decirle que ante usted tienen que doblar las rodillas. El Señor lo reprende. O sea, hay muchas cosas que son fáciles de discernir y otras un poco complicadas, pero el Espíritu de Dios nos da ese discernimiento. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan 4, y estoy finalizando, 1 de Juan capítulo 4 verso 1. ¿Por qué le digo? Porque aquí dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos una tarea grande de estar probando los espíritus si son de Dios, porque son muchos los que han salido por el mundo. De iglesia en iglesia van falsos profetas, falsos evangelistas, profetas descarriados, evangelistas descarriados, y lanzan profecías y lanzan cosas que a la gente les agrada, que le agrada la carne. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos guarde de falsos profetas, de lobos rapaces. Esa debe ser una oración constante, hermano, permanente. Por todas partes vamos a encontrarnos con falsos profetas. Hay gente que lo invita a una reunión de oración, ya planificada la mentira, la trampa, y cuando llega, de una vez viene la profecía y dice: ay, qué bendición, me hubiera perdido este culto de oración en la casa de la falsa profeta. La mayoría de esas falsas profetas y falsos profetas lo llevan a la casa. Yo vi en la colonia esta del Milagro hace años, visité porque me citaron a una casa. Y cuando entro, veo que allí tenía un altar puesto. Yo le dije: ¿esto qué es? ¿Un templo
¿O es un centro de brujería o qué es? Y me dijo, no, es que aquí se manifiesta Dios y todo el que entra aquí se le da una profecía. Solo que tiene que dejar en ese canasto la ofrenda. Y yo me quedé viendo y le dije, pues yo ni ofrenda ni profecía quiero. Yo aquí no ofrendo ni un centavo. Esto parece más brujería que otra cosa. Y de hecho, que era una bruja con Biblia, invitaba a los creyentes y todos salían allí con una gran revelación según ellos. Era una bruja, tenía su centro, pero era evangélica, porque hay brujos evangélicos también. Señor los reprenda. Hay hechiceros evangélicos, hay satanistas evangélicos infiltrados en las iglesias. Por eso hay que enseñar estas cosas para que el pueblo sepa. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Usted que me escucha a la distancia, si usted asiste a una iglesia donde no le hablan la verdad, donde siempre todo es bendición sin precio, todo es cielo sin padecimientos, salga huyendo, porque ahí no está Dios, ahí está el diablo engañando, destruyendo la vida de las personas que se congregan en ese lugar. Si no le hablan la verdad y usted hace lo que le da la gana y nadie le llama la atención, se viste como quiere, vive como quiere, habla como quiere, termina el culto y se va a una discoteca, va a parrandear y vuelve al culto de la noche, al templo, y nadie le dice nada, salga huyendo, porque va más para el infierno que para otro lado. Salga huyendo, escape por su vida, no mires tras ti durante todo el camino. Que Dios lo bendiga y lo ayude. Póngase de pie y levanta sus manos y le da gracias a Dios.